Saludos, ¿qué tal están? Regresa el debate de los jueves tras el parón obligado por la Semana Santa. Lo hacemos además con las pilas cargadas y con asuntos de vital interés. Primera parte de la noche, el anteproyecto de presupuestos 2024 de Manuel Serrano, qué suponen estas cuentas públicas y a quiénes representan. Segunda parte de la noche, una cuestión interesantísima, las dichosas puertas giratorias. El gobierno de Emiliano García Paje se ha propuesto regularlas, así que sumario y empezamos. Castilla-La Mancha presenta la ley con la que pretende cerrar las puertas giratorias. Durante 2 años, los altos cargos no podrán tener relación con empresas que hayan obtenido subvenciones o contrataciones con su intervención. Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha en el proyecto de Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, una normativa que pasará a las Cortes Regionales y con la que el Ejecutivo Regional pretende legislar contra las denominadas puertas giratorias. Y hoy en Calle Ancha también el anteproyecto de presupuestos municipales de Manuel Serrano. Dicen son las cuentas más participadas de la historia, pero ¿qué voluntad reflejan realmente estos presupuestos? ¿A quién representa el Consejo Social de la ciudad? Bueno, pues buenas noches, se lo decíamos en la introducción del programa y es así, esta noche son asuntos de calado, así que sin perder ni un ápice de tiempo paso a detallarles quiénes nos acompañan esta noche. Tenemos a Pepe Reina, expresidente de la FABA, buenas noches y bienvenido siempre. Buenas noches. También Marto Ejido, un habitual también de esta cadena, buenas noches y bienvenido, periodista. Buenas noches. Por este lado del plató también tenemos a Jesús Corella, es expresidente de la agrupación sindical independiente en el Ayuntamiento. Buenas noches. Y Andrés López, abogado, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues lo que decimos siempre, por cercanía empezamos con los asuntos pues, que más nos quedan de cerca, el tema de los presupuestos, ese anteproyecto que el gobierno de Manuel Serrano bueno, pues está dando a conocer a la opinión pública, unos presupuestos, dicen, de los más participados de la historia del consistorio albaceteño. No sé si es la opinión compartida, si no, Pepe, vamos a hacer un primer titular general, si os parece, y luego entramos en más materia. Bueno, yo creo que el procedimiento que se está siguiendo con los presupuestos es el que se debe llevar a cabo, es decir, el equipo de gobierno prepara un borrador de presupuestos y ese borrador no se da por cerrado, sino que se le presenta y se le da a conocer a los diferentes estamentos de la ciudad, sanitarios, vecinales, sociales, empresariales. Es lo que está haciendo. Supongo que tu primera intervención no es casual porque además sobre esto se ha hablado mucho, ¿no? De un hombre que es Manuel Serrano, un hombre de diálogo, pero precisamente el día que presentaban ese anteproyecto de presupuestos, fuera de cámara nos decía gente de la oposición sin citar a grupos políticos, es que va a hablar el alcalde del anteproyecto, dice, pues ya sabéis vosotros más que nosotros. Bueno, eso ahí lo dejaron. Vamos a ver, bajo mi punto de vista, el equipo de gobierno tiene la facultad y la posibilidad de presentar un borrador. Ahora, tanto la oposición como los colectivos sociales, dentro de los que está la Federación de Vecinos y el Consejo Social del que formo parte, entiendo, y además el otro día estuve en la reunión de presentación de los presupuestos, se nos da la opción a nosotros, como al resto de colectivos a los que se les está presentando, de preparar, no enmiendas, porque eso no son enmiendas, propuestas y aportaciones que permitan mejorar esos presupuestos. Bueno, es el momento para hacerlo. Por tanto, que eso se haga en tiempo, creo que es obligación de los colectivos a los que se les ha presentado y, por supuesto, de la oposición. La oposición ahora, y además tenemos un ejemplo evidente de cómo se puede gestionar un buen presupuesto por consenso cuando los beneficiarios están en el horizonte de todos los grupos políticos, independientemente del color que tengan. Es la Diputación. La Diputación preparó un borrador de presupuestos en los mismos términos y lo dio a conocer a los grupos. Fueron los grupos quienes a través de enmiendas consiguieron mejorar ese presupuesto, de manera que ahora mismo hay un presupuesto aprobado en la Diputación por unanimidad, creo, no sé si por unanimidad o por la mayoría de los dos grupos. ¿Y tú crees que eso es posible, esa comparativa, ese espejo en el que se mira en la Diputación, bueno, también a si deuda no lo cero, es, si no lo es, el problema lo tienen que tener los grupos políticos, y digo todos, porque cuando uno presenta un presupuesto tiene que tener la capacidad para asumir a su vez posibles propuestas y enmiendas que le permitan mejorar esos presupuestos, porque evidentemente esos presupuestos son susceptibles de mejora, lo que el borrador que se ha presentado, quiero decir. Por tanto, ahora la mano izquierda, la capacidad de ir asumiendo propuestas alternativas, la tiene que tener el equipo de gobierno,
pero también es obligación de la oposición presentar alternativas, no enmiendas a la totalidad. Creo que en las enmiendas a la totalidad me parece que es una manera de confrontación directa que no pretende mejorar los presupuestos, sino simplemente poner en evidencia una situación de confrontación con el equipo de gobierno. Ahora profundizaremos un poquito más. Marto, antes un titular. Pues este es el acuerdo más importante que puede tomar un ayuntamiento. Es el que más carga política tiene, el que más va a repercutir en los ciudadanos. O sea, no hay, muchas veces en los plenos de los ayuntamientos se pierde el tiempo en mociones que no van a ningún sitio, mociones que son temas nacionales en los que los ayuntamientos no tienen competencia, pero aquí realmente es donde está la chicha, o sea, donde están los millones, donde está si son presupuestos más sociales, si son menos sociales, si son más participativos, si son menos participativos. Aquí es donde la oposición tiene que estar a la altura y, claro, como decía Pepe, es lo ideal sacar unos presupuestos que tengan una amplia mayoría. O sea, si fuese a la unanimidad sería genial. Y hay que hacerlo. Y hay que darle participación. Como desde el primer momento, yo me estaba ahora acordando cuando Pepe hablaba de la época de Manuel Pérez Castel. Cuando hizo los primeros presupuestos participativos fueron con Manuel Pérez Castel. Hay que darle a la ciudadanía. A lo mejor el político no tiene claro, no cae en ningún momento de lo que hay una actuación en un barrio concreto. Pero ahí está la asociación de vecinos que le dice, alcalde, que aquí tenemos un problema, que se nos está cayendo el tejado del centro social. Y a lo mejor el ayuntamiento no tenía constancia, pues hay que meterlo en el presupuesto, cambiar el tejado o poner un gimnasio que lo está demandando la gente. Y entonces por eso digo que ahí es a donde se tienen que volcar e intentar la unanimidad. Luego el otro aprobar que si contra la guerra de Israel, que si el otro, pues muy bien, muy simbólico, pero yo cuando veo que en un pleno por una moción de estas simbólicas se dedican 2 horas o 2 horas y media, digo, están perdiendo el tiempo, porque lo que hay que hacer es lo que el vecino tiene que vivir. Me vengo por este lado. Jesús, no sé si es la idea que compartes. Hombre, la comparto totalmente. Lo que ocurre es que para mí, en mi opinión, yo creo que los presupuestos deberían de ser algo sencillo de hacer, algo sencillo de elaborar, porque es tan simple, aquí no cabe ser partidista ni tirar para un lado ni para otro. Sencillamente, si lo que interesa es descubrir las necesidades de los ciudadanos de la ciudad, con lo cual es muy fácil hacerlos participativos y que se hagan aportaciones, y llegar a acuerdos debería ser súper sencillo. Ahora, que podamos llegar a una cierta cantidad de dinero o a otra es otra cuestión, pero llegar a acuerdos, creo que el pleno de presupuestos debería ser uno de los más simples. Lo otro, lo de las mociones y demás, ya son cuestiones de rabiar uno con otro. Andrés. Pues es de agradecer que muestre una vez más Manuel Serrano una adaptación a las circunstancias y de alguna manera haga de alcalde en el sentido positivo de abrirse a la ciudadanía para que los vecinos sean los que acoten los presupuestos y sobre todo también los impuestos. Hay 2 partes en el presupuesto, uno es donde se gastan, pero también hay una parte muy importante que es donde se recauda, porque tener en cuenta, por ejemplo, yo estoy deseando de que alguien plantee una consulta ciudadana, que aquí en Albacete no se ha hecho todavía ninguna, no ha habido todavía agallas por parte de ningún grupo municipal político, por ejemplo, para decir qué pasa con el polígono industrial campoyano, qué pasa con Romica, es decir, si se van a constituir verdaderamente las entidades de conservación para que sean los empresarios los que financien los mantenimientos de esa urbanización, o van a tener que ser todos los vecinos de Albacete los que financien la urbanización de Romica y del polígono campoyano, porque la gran diferencia que hay entre el polígono industrial de Campoyano y de Romica, a diferencia del resto de los polígonos de España, es que en el resto de los polígonos de España se constituyen entidades de conservación, de tal manera que los vecinos de los municipios en los que se están enclavados los polígonos industriales no tienen por qué sufragar lo que es la conservación. Aquí, en cambio, pues están súper mimados en el sentido de que se esquilman los ingresos, los gastos también, que se podían hacer en la ciudad de Albacete para los vecinos. Te has llevado la primera intervención a un
subterfugio muy concreto. Vamos a ver, no sin importancia, quiero decir, Andrés, es importante lo que está reflejando, pero bueno, por abrir un poquito más el foco, vamos a ver el siguiente vídeo, porque sin duda lo que está tratando el alcalde es demostrar ese anteproyecto de presupuestos municipales en sociedad, y además desgranado, en principio, de una manera general, pero esta semana desgranado por áreas, concretamente cultura, feria y educación. Este es el vídeo. Dicen son los presupuestos más participativos de los últimos tiempos y hoy han dado más detalles en 3 áreas importantes. La Feria de Albacete contempla 900.000 euros de presupuesto en las cuentas. Destacan 3 cuestiones: mejoras en los limitadores de sonido, mejoras en la cabalgata y un contrato para numerar con azulejos todos y cada uno de los espacios y adjudicaciones de la feria. Fundamental, he destacado la implicación que ha tenido en esto el servicio de policía local, el servicio contra incendios, porque es vital cuando tienen que dirigirse a cualquier emergencia saber con exactitud dónde tienen que dirigirse, porque muchas veces hablar del nombre del establecimiento para acudir a una urgencia puede ser confuso. Educación contará con 14 millones de euros en 2024, es 1,5 millones más que el ejercicio anterior. Sube un 7% el montante de escuelas infantiles, la red de bibliotecas se llevará 80.000 euros. Sube también la inversión destinada a mantenimiento y limpieza en colegios, 360.000 euros se destinarán al cheque escolar y sube un 76% la partida destinada a las ayudas para adquirir material escolar. Anuncian más ayudas. Se ha consignado una partida presupuestaria dotada con 25.000 euros para el fomento del aprendizaje de las lenguas extranjeras, de modo que las familias albaceteñas puedan optar a esta nueva ayuda. Cultura se llevará 12,4 millones de euros de presupuesto en las cuentas municipales, 2,6 millones más que el año anterior. Anuncian un proyecto importante. El Museo en honor a la Virgen de los Llanos, con un presupuesto inicial de 10.000 euros. Con ello, pues el Ayuntamiento se embarca en este proyecto en la creación de un museo dedicado a nuestra patrona, cuya presencia impregna nuestra historia y define nuestra identidad. Los festivales se llevarán 225.000 euros y 40.000 se destinarán a los diferentes premios culturales. Pues he ahí desglosado, como les decíamos, varias áreas importantes como cultura, feria y educación. También en área de igualdad ha desglosado, bueno, pues qué supondría ese anteproyecto de los presupuestos de Manuel Serrano para la ciudad. ¿Qué os parece? Sigo al hilo de son participativos, no son participativos. También se ha mostrado el anteproyecto al Consejo Social, que mucha gente, ahora andaremos en esta cuestión, nos dirá, pero ¿qué es el Consejo Social y a quién representa? Yo tengo aquí mi chuleta, pero bueno, tenemos suerte de tener a un miembro. Vamos a ver, respecto a la primera parte de la que estamos hablando, yo creo, a mí me parece incluso estratégicamente, desde el punto de vista político, me parece correcto que se vaya haciendo de manera desgranando área por área. Yo, en el último programa que tuvimos antes de la Semana Santa, creo que ya trajimos una pincelada sobre el presupuesto, porque ya lo habían presentado. 212 millones de euros en total, 33 más que el último aprobado en 2022, sí, dándoles datos a los Lo que pasa es que el otro día ya lo decía también, en la presentación del Consejo Social, a la presentación que se le hizo al Consejo Social de los presupuestos, también se dijo que, lo dijo el alcalde propiamente, porque durante 2023 no se había llevado a cabo ningún presupuesto de inversiones y por tanto el crecimiento estaba justificado también en ese sentido, es decir, no es un crecimiento real, sino es un crecimiento contable debido a que el presupuesto de inversiones no estaba. Pero, dicho eso, yo puedo decir que, ya lo dijimos el otro día, que las áreas que bajo mi punto de vista podían ser más problemáticas, porque siempre se ha achacado que el equipo de gobierno del PP, generalmente a lo largo del tiempo, no incrementaban ciertas áreas, sobre todo en las áreas sociales, sanitarias, educativas, etcétera. Aquí se ve que sí. Con los datos en la mano, por eso digo que ahora la oposición tiene un reto importante, es ver de qué manera plantea alternativas a ese programa, a ese presupuesto, mejorando aquello que considere. Creo que hay cosas por mejorar y se me ocurre. Nosotros desde la FABA esta mañana estábamos comentando, porque todavía no lo hemos cerrado, pero he hecho algunas propuestas, por ejemplo, que en algún caso lo hemos dicho aquí anteriormente. Creo que la ciudad de Albacete, desde el punto de vista global, tiene que tener planteamientos ambiciosos. Por ejemplo, hace falta pulmones verdes para la ciudad de Albacete que conllevan necesariamente inversiones importantes. Y cuando digo esto estoy diciendo quizás
que hace falta un parque, pero un parque, no un parquecillo, no un parquecillo para tipo un parque de los cuentos, como podría ser el de Imaginalia, sino un parque con la perspectiva de futuro que tuvo el alcalde, creo que fue Abelardo Sánchez, cuando se llevó a cabo el parque, entonces de los Mártires, ahora Abelardo Sánchez, que estaba en las afueras de la ciudad de Albacete y que por tanto ahora parece que ha caído del cielo. Bueno, pues eso no fue ni más ni menos que una visión de futuro de un alcalde. Yo creo que en este momento es el adecuado para pensar, por ejemplo, en temas medioambientales, en ampliar la Pulgosa, por ejemplo, que cabe la opción ahora, con terrenos rústicos colindantes que se puede ampliar, eso por la parte del sur o por la parte del norte de lo que estamos hablando, ver la opción de la expansión de un parque que puede incluso enlazar Cañicas Imaginalia dentro de lo que cabe con lo que podría ser el polígono de Campoyano, o por la parte del este recuperar, si es posible, una demanda que nosotros pusimos de relieve en la FABA en su momento, que era el antiguo Sanatorio de los Llanos, que tiene una masa forestal muy importante y que antes o después seguramente eso se va a integrar en la ciudad. Es decir, en resumen, plantear propuestas de futuro e inversiones. Otro detalle, por ejemplo, importante también, que creo que la oposición tiene la oportunidad de pensar en ello. Estamos hablando de los asentamientos, pero ¿de qué manera se puede ayudar a través de los presupuestos, que como decía Marto, es la única herramienta que tenemos para mejorar en la medida de las competencias municipales, porque evidentemente no son competencias exclusivas, pero sí en la medida de las competencias municipales, de qué manera podemos mejorar la situación de los inmigrantes o de los temporeros y por consiguiente de los barrios colindantes que tienen problemas? Bueno, yo creo que hay por ahí ideas que vale la pena reflexionar sobre ellas, y nosotros al menos desde la Federación de Vecinos lo vamos a plantear al Consejo y por supuesto al Ayuntamiento. Marto. Pues yo veo, es que lo decía antes, que es el gran instrumento, pero el instrumento tiene que ser para sacar a Albacete de donde está, para sacarlo al mundo, para moverlo. Y yo veo un presupuesto muy continuista de esto, para esto, la biblioteca, de consumo que es importante, pero de consumo local. Mucho consumo local. Los presupuestos tienen que ir a algo más. Albacete no se puede quedar en lo que está. El consumo local está muy bien. Hay que pagar la biblioteca, hay que pagar la calefacción, hay que ampliar, si se puede, la plantilla de la policía local. Todas esas cosas están muy bien, pero eso es consumo interno. Y entonces, pero también es cercanía, Marto. Sí, pero también tienes que ver futuro, ver algo que Albacete lo vendamos. No nos podemos quedar siempre igual. Pero esos proyectos más mayúsculos, claro, pues deben de ir de la mano, de otras organizaciones, de otras entidades, de la Junta. Sí, pero si tú no lo propones, no te va a llevar la Junta, ni te va a llegar el Consejo Superior de Deporte, ni te va a llegar el Ministerio de Industria. No, si tú no lo propones, quien tienes que moverlo eres tú, y poner una partida y empezar a moverlo y salir. Y lo que he dicho yo tantas veces aquí, los políticos de Albacete tienen que salir fuera y vender Albacete y moverlo, que está muy bien el presupuesto, pero yo en el presupuesto no veo nada novedoso. Yo veo todo más de lo mismo. Mantenemos, subimos 30.000 aquí, 50.000. No, sí hay algunos proyectos novedosos, pero muy poco, algunos de ellos. Hombre, el Museo de la Patrona. Pero y eso es el chocolate pues hay que contentar a todos. ¿Cuánto tiene el museo? La cifra no la sé exacta. Para mí es preocupante que por los diferentes grupos políticos se haya hablado de un macroproyecto polideportivo, el Albacete Arena o el propio alcalde, pero claro... Y se politice y se le pongan etiquetas. Curiosamente hay un millón de euros precisamente para eso, pero claro, esos proyectos no pueden hacerse con carácter... No, me refiero que ya hay una dotación económica de 1 millón de euros, pero claro, para poderlo llevar a cabo hace falta la aportación económica de otras administraciones. De muchas. Por tanto, a lo que iba es, por tanto, el resto de grupos políticos tienen que sumar para intentar que los ciudadanos seamos los beneficiarios de esos grandes proyectos. Para navegar en el mismo continuismo sentido. No. Andrés, no sé si queréis comentar algo por aquí, estoy muy callados. Sí. Bueno, yo creo que sí son continuistas, pero yo creo que echan en falta y que olvidan cuestiones que inciden muy directamente en la calidad de vida de la ciudad. Yo veo que hay 2 millones de euros para vivienda social, creo que se quedan cortos, hay poco. Es una cuestión muy importante que mejoraría la calidad de vida. Tampoco he visto que se hayan centrado en algún proyecto para tratar de sanear barrios como tenemos, como las 600, donde la inseguridad es muy grande y donde hay una problemática muy grande, y van pasando los presupuestos y la verdad no hay nada novedoso
es una especie de apartado de la ciudad del que nadie quiere saber nada, ni políticos, ni autoridades, ni nadie. Como ir a ralentí, ¿no? Exactamente, sí. Entonces yo le echo en falta eso, ese tipo de proyectos que van a mejorar la calidad de vida. Andrés. Yo veo que se está perdiendo una oportunidad importante, sobre todo porque la composición del Consejo Económico Social no es la que debería de ser, es bastante deficitaria. Consejo Social. El Consejo Social. Órgano consultivo y no vinculante, ojo, ¿eh? Sí, porque fijaros, no vinculante, tú lo has dicho. Fijaros que hay un tema muy importante, o dos temas, incluso tres, que eluden, le tienen miedo, son unos cobardes, porque se elude por ejemplo, pagar la deuda con el tema para recuperar la soberanía del agua. Es importante que se hiciera un plan estratégico por parte de los grupos políticos municipales para ir en un plazo de 10 años recuperar, pero por ejemplo es la FABA, si fuera verdaderamente un movimiento vecinal, diría, vamos a darle soberanía a nuestros concejales para que puedan ser libres, en 10 años recuperar la soberanía y ser dueños de nuestra agua. Y el tema sobre todo, también hay otro tema muy importante que también es un tema de soberanía, que es, por ejemplo, qué vamos a hacer con el Hotel Beatriz. Y sería ideal que el Hotel Beatriz, puesto que es municipal, se reconvirtiera en una residencia de ancianos para el cuidado de mayores y de personas, puesto que tenemos ahí un pastel gordo, tenemos un pastel de 39 o 70 millones de euros que antes o después hay que asumir de manera, pues está en suelo dotacional, es Andrés, un tema lo que pendiente. Dice, son temas muy de asuntos internos, pero que Andrés siempre pues da la pincelada y... No, pero que eso, fijaros cómo los vecinos, bueno, los vecinos sí son solidarios, pero estas asociaciones que se otorgan la representación de no se sabe el qué, los eluden, porque lo que quieren es todos los meses recibir su cuota, ¿no?, para mantenimiento y sus fiestitas. Y verdaderamente sería trascendental, insisto, recuperar la soberanía del agua para que tengamos concejales y alcaldes libres y autónomos. El tema del Hotel Beatriz, esos 39 millones de euros también hipotecan los presupuestos, puesto que si se computaran contablemente estaríamos en una situación de quiebra. Y eso hay que decirlo. Es decir, el interventor tiene que informarle a los vecinos, a esos que dicen Consejo Económico Social, si verdaderamente son personas como Dios manda, pedirían que informase por escrito el interventor y dijera ¿en qué situación se encuentra la recuperación de la soberanía del agua? ¿En qué situación se encuentra el procedimiento de la reclamación de los 39, 40 o 70 millones de euros del Hotel Beatriz? Es decir, la soberanía de nuestros concejales, porque es importante. Y eso es, pero que trascienda para que se abra no solamente a los elegidos, sino se abra a la ciudadanía, puesto que hay cantidad de gente, desafección de lo público por culpa de que no se comunica bien. Entonces, hay elementos que son importantes. Luego hay otra partida también muy importante, que es, por ejemplo, lo de las escuelas infantiles. Verdaderamente, si hubiera personas como Dios manda, se darían cuenta de que la educación y la formación es competencia de la comunidad autónoma. Por tanto, directamente transferirlo, porque se ganaría en eficacia, se ganaría en rentabilidad, incluso en transparencia, de tal manera que esos temas pues deberían de ser objeto de una consulta popular. Reconduzco el debate pongo el foco porque estamos ya cerquita de la pausa publicitaria, sobre el Consejo Social, si nos representa a todos los albaceteños y las albaceteñas, si echáis a alguien en falta. Lo digo porque sobre esto ha habido quejas, porque lo decíamos antes, es un órgano, para empezar, no vinculante. Que ya te lo dice todo, ya te lo dice todo. Pero está ahí. La representatividad. ¿Te hago caso o no te hago caso? Partidos políticos, sindicatos, FEDA, entidades financieras, los colegios profesionales, estoy tirando de la chuleta, comunidad vecinal y comunitaria, bueno, pues FABA, Consejo de la Mujer, Discapacidad, Mayores, la Red Joven, Migración, Cooperación, Drogodependientes, Integración Social, Consumo, Medio Ambiente, Cultura, Deportes, Movilidad, la Asociación de la Prensa, muy importante también. Y en el grupo tercero estaría otra representación social, que es la universidad, el Observatorio de la Sostenibilidad, la UNED, Diputación, Junta de Comunidades y Delegación del Gobierno. Bueno, ahí está también el debate. Todos los que cobran de lo público. O sea, si podemos la servidumbre pública es que no se les cae la cara de vergüenza, vamos. Podemos poner 200.000, si no es vinculante. Yo creo que cualquier órgano de representación como este es mejorable. Partamos de esa base. Pero también os tengo que decir una cosa, y yo formo parte como representante de la FABA en el Consejo Social. Hay un periodo, un proceso, en el que cualquier entidad de las que acaba de describir de manera genérica Patricia puede manifestar
interés para formar parte del Pero si mismo. están todos subvencionados directamente. Se me ocurre, Arca de Noé, asociaciones animalistas. Sí, ¿Están? pueden ¿O no estar. ¿Podrían estar? Sí, de hecho hay, me parece que, no sé... ¿Cuántas hay que no cobren? no sé- ¿Cuántas, de las que están ahí, cuántas hay que no cobren? Claro, es que eso, aquí hay que decir las cosas por... Pero si da lo mismo, si No, no es no, vinculante. están cobrando. Es El que, poner colegio de 500. abogados no cobran. Bueno, pues Claro, el único que hay pues a honrado. lo mejor hay que abrir Por eso no está. ese abanico. ¿Y por qué no le damos un Vamos a ver, porcentaje a de ver. participación que sea vinculante? Diciendo el 5% del presupuesto, el 2%, Vamos a el ver. 1%, Yo que creo- lo mira, ejecuten. Mirad, Desvirtuamos mirad. las cosas. Esto no puede ser la Claro. plaza del pueblo que describía José Luis Cuerda, ¿no? Vamos O a sea, ver, para eso vamos a ver, bajo mi emitimos punto de un vista, voto, claro. delegamos en... Sí, pero Eso. vamos a darle Como he algo dicho, que perder la como he dicho, perspectiva. yo creo que todo es mejorable. Pero estuvo el Consejo Social y de Participación, llamado anteriormente, se modificó y se cambió el reglamento y fue aprobado por unanimidad. Cuando se dio la participación a entidades que cobran y otras que no cobran, como dice Andrés, yo creo que no es un problema de que cobren o no cobren, sino que tú tengas voluntad por participar y dar a conocer tu opinión. Y eso, el problema es que la participación, si tienes una vinculación directa con el ayuntamiento, participas. Y si no la tienes, generalmente eso no ocurre. Por tanto, Pero Pepe, ¿cuándo se reúnen? Tú hay un dato que delata, se reúnen. que delata porque está contaminado. ¿Qué ¿Qué es lo que está- días? qué es lo que ¿En qué está días se contaminado? reúnen? ¿En qué días se reúnen? ¿En qué días se reúnen? cuando se convoca. Cuando no Vamos a puede ver. venir la gente que está trabajando. O sea, no se reúnen, no convocan las reuniones los sábados ni los domingos, los convocas en días laborales y en vamos a ver. horario laboral. No, perdona, Porque los que van Pero allí tú no están puedes trabajando decir, en lo público. tú no todos. puedes decir que no participan en el Consejo Social sin saber cuándo se reúne. Es decir, Te tú estoy de preguntando entrada- que lo digas. Que, No, que- no, ¿cuándo se han reunido los sábados y los domingos? Yo no formo parte, yo formo parte del pleno, pero no soy. Yo me presenté a la presidencia del Consejo y por suerte ganó otra persona que es el presidente en estos momentos, que es quien convoca a través de una permanente, que es el grupo de trabajo, una especie de Pero ejecutiva. nunca convoca los sábados y los domingos, siempre Pero- convoca pero en horario laboral. Pero vamos a ver, convocan, eso no es un problema, Andrés, porque si se pusiera de manifiesto que la gente no puede participar a las 6 de la tarde, como fue el otro día, el problema no es ese, el problema, te vuelvo a insistir, la gente cuando no tiene una vinculación directa y con visión de globalidad de ciudad, hay muy poca gente que tenga capacidad para opinar, muy poca, hay mucha gente que va a opinar ahí y va a hablar para interés particular, para si es el colegio de psicólogos, por ejemplo, pues a lo mejor va a hablar desde el punto que lo hace lógicamente en su ámbito competencial. O sea, eso a la plaza del pueblo que... Claro, es muy que los difícil. trabajos- Eso, ¿eh? Y- Perfecto. No quieres que no funcione, crea una comisión. La comisión de Vamos a ver, investigación vamos a ver. del También Congreso y una el cosa a Senado. favor ¿Para del qué sirve? Consejo. Vamos creo a que ver, no es el equiparable Consejo tampoco. Social está obligado a crearse en el ámbito, en un ámbito ciudadano como la ciudad de Albacete. Queremos que se haga otra plaza de toros. ¿No te hace Yo, caso? mira, Pues ya está. yo puedo discutir Yo del estoy de contenido, acuerdo. pero lo que no voy a discutir, y me parece que es indiscutible, y si no, lo que tenéis que hacer, aquellos que estéis cuestionando el Consejo, es plantear... No, si yo no cuestiono el Consejo. sí, hombre. Cuestiono las normas que regulan el Consejo. Pero es Porque que tenían que las tener normas un porcentaje de participación que fuese vinculante. La- Un 1,5%, un 2%. Andrés. Pero la el pena cero. de esto es que Pero no no. es vinculante. Claro, Entonces pues muere ahí es por donde su pro- está. o sea, de Bien, su pero origen se puede muere modificar. ya. Pero vamos a ver, se puede modificar el reglamento Ahí, del Consejo pues desde, entonces, desde el seno interno. cambiaré de Es opinión decir, el día que ahora se cambie. mismo, algo que cambió sustancialmente era que la presidencia del Consejo, que antes ostentaba un político, no la ostenta un político. Menos mal, algo hemos avanzado, ¿no? Vaya, Si es que antes ya estaba agarrado así. Bien, por tanto. Pero si tú sigue quieres- siendo político igual. Si tú quieres cambiar, si tú Juez y quieres. parte. No, vamos a ver. Pero si es que aquí No, le queremos no. endulcar Que a mí las no me cosas, convence. y adornarlas, El presidente- cuando a mí no me cuando convence. verdaderamente esto Pero, es el Andrés, colmo de los pero, colmos. Andrés, no puedes cuestionar el ¿Cómo que trabajo de la gente que está al frente del Vamos a Consejo. darle el ¿Cómo que no? 1,5% que Si una sea asociación Mira, yo puedo subvencionada, discutir desde con dentro- subvenciones directas, ojo, Pero con es que es muy subvenciones- fuerte. pero subvenciones directas, pero que se las lleva el presidente del Consejo. ¿Qué está, ¿o de Vamos qué a ver, estamos hablando? que aquí estamos Pero hablando de subvenciones subvenciones directas, directas. Eso ¿pero qué- deslegitima pero qué toda la subvenciones directas? El Consejo no tiene Porque ninguna ¿qué representación? ¿Se Por representa a sí favor, mismo? ¿o hablamos con propiedad o no hablamos? ¿Cómo que no? El Consejo Claro, Social no propiedad. tiene ningún ingreso económico. Como que no tiene ¿Cómo ninguna que no tiene subvención ninguna? directa a la asociación que representa. Vamos, Pero es vamos a un ver, lobby. pero Esto tú- es Pero tú el no club tienes de la lobbies. obligación. Pero Andrés, a ver si nos aclaramos. Vamos a ver, Pepe, Una que es asociación. un club de lobbies. Es lo que se llama. Pero bueno, si quieres seguir hablando y habla- y hablas terminología, la según tu terminología más criterio. parecida No, es perdona. club de lobbies. Las asociaciones que forman parte del Consejo a título Yo como no individual creo en pueden eso, recibir no. ayudas, pero a título colectivo el Consejo no recibe ninguna ayuda. Por tanto, tú no puedes cuestionar eso desde fuera.
Como que no. Te estoy diciendo que es el club de lobbies. Pero que el club... Porque las asociaciones reciben la subvención y están allí representadas. Pero y las asociaciones y entre ellos se muerden, Andrés, entre ellos se muerden por llevarse el pastel. Habla con propiedad. Claro, con propiedad. Las asociaciones no tienen por qué estar en el Consejo si no lo manifiestan. Pero que no deberían de estar ninguna asociación que cobra con subvención del Eso ayuntamiento. Eso es verdad, ya tenemos los concejales, ¿para qué queremos más representantes? Claro. Y si tenemos un alcalde, ¿para qué queremos a los concejales? Porque si no te confundas, ¿para qué Pepe, queremos Albacete no es una gran ciudad, que esa ley está devaluada. La ley que da a Albacete la obligación de poner el Consejo Económico Social está devaluada porque Albacete no es una gran ciudad, es el gran error. Si quieres cuestionar un órgano de participación, no cuestiono nada. Lo que tienes que hacer es hacerlo desde dentro y tienes posibilidades para hacerlo. Y esos comentarios que estás haciendo aquí, vas y los dices a través del Consejo de la Abogacía que tiene posibilidad de estar dentro. ¿Por qué no vas? Te pregunto. Vamos a tomar un traguito de agua, si os parece. No para nada. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Sabía yo que íbamos a regresar con las pilas cargadas. Claro, la semana de pasión, las torrijas se notan aquí en la fuerza de Calle Ancha. Un pequeño parón publicitario y regresamos enseguida. Noche de jueves en Visión 6 Televisión. Si nos estaban siguiendo, estábamos hablando de ese anteproyecto para los presupuestos municipales de 2024. En la última parte de la primera parte del programa, pues bastante acalorado. Cambiamos de tercio, como se suele decir en el mundo taurino, y vamos a hablar ahora de puertas giratorias. No sé si lo saben, ha sido noticia también esta semana, el presidente autonómico, Emiliano García Paje, bueno, pues está tratando de hacer buena praxis, de poner coto, ¿no?, a este uso y abuso de las puertas giratorias. Lo repasamos con el siguiente vídeo. Castilla-La Mancha presenta la ley con la que pretende cerrar las puertas giratorias. Durante 2 años, los altos cargos no podrán tener relación con empresas que hayan obtenido subvenciones o contrataciones con su intervención. Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha en el proyecto de Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, una normativa que pasará a las Cortes Regionales y con la que el Ejecutivo Regional pretende legislar contra las llamadas puertas giratorias. La nueva ley otorgará funciones de control y vigilancia a la Oficina de Integridad, organismo que se encargará de velar por el cumplimiento del texto una vez aprobado. Las obligaciones a las que serán sometidos estos altos cargos comenzarán en el momento de tomar posesión, y es que a la declaración de actividades, bienes y rentas a la que ya están obligados, ahora se une una declaración responsable en la que se comprometen a no estar implicados en ninguna causa de incompatibilidad con la gestión pública. En el caso de detectarse alguna, el implicado tiene un mes para solventarla o, en caso contrario, deberá abandonar el puesto. Al término de la legislatura, después de la convocatoria de elecciones, las personas afectadas por la nueva normativa tendrán que realizar otra declaración específica a la Oficina de Integridad que comparará la declaración anterior y emitirá un informe donde reflejará las posibles diferencias observadas en su situación patrimonial. Una vez que hayan cesado los altos cargos, también estarán obligados a seguir declarando las actividades que lleven a cabo en el sector privado para evitar que en un plazo de 2 años puedan tener relaciones con empresas con las que hayan tenido contacto en su etapa en la administración, ya sea otorgándoles expedientes de subvención o de contratación. Otra de las grandes novedades que introduce la ley es la regulación de los conflictos de intereses. En este sentido, obliga a los cargos públicos a abstenerse en las decisiones o procedimientos en los que puedan tener algún tipo de interés privado o personal. El texto introduce un régimen sancionador para el incumplimiento de las obligaciones que varía de la amonestación hasta el cese y la inhabilitación para cargo público durante un periodo de 4 años en el caso de las faltas muy graves. Se trata de la tercera ley de estas características que se aprueba en Castilla-La Mancha durante el mandato de Emiliano García Paje, después de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno en la primera legislatura y la Ley de Participación Ciudadana en la segunda. Ahora, durante la tramitación parlamentaria y la aprobación del texto, el Ejecutivo de Paje espera contar con el máximo consenso posible.
un resumen un poco extenso, pero bueno, no queríamos dejarnos ninguna pincelada suelta en ese intento, ¿no?, de control, de poner coto a las puertas giratorias del presidente autonómico, siempre tan de rabiosa actualidad. Y ojo, esto no es baladí, porque bueno, está ahí el tema, el trasfondo político, me voy a otras comunidades, de Koldo, de Ayuso, puertas giratorias, es decir, todo esto viene al final, en resumen, a mostrarnos que per se el animal político ha mordido la manzana, ¿no? Porque es así, porque por lo que sea, pues eso, pues digamos la perversidad está ahí. No sé si te sorprende esto, Pepe, es la tercera ley de este estilo que nos presenta el presidente autonómico. A ver, primero lo que estábamos comentando es que las competencias para este tipo de circunstancias las tiene que adoptar o una de dos, o de manera conjunta la Administración Central y la autonómica, o de lo contrario creo que no nos conduce a nada. ¿Por qué? Pues porque en el ámbito regional las puertas giratorias son relativamente pequeñitas. Bueno, la gente regional no va a las puertas giratorias, Pepe. Bueno, entendiendo por puertas giratorias, es que habría que definir a lo mejor lo que es puertas giratorias, porque claro, si el hecho de que esté ostentando un puesto de representación política regional después no le permite ir a un ámbito provincial o de otro tipo, es una cosa. Y otra cosa distinta es que es lo que yo entiendo por puerta giratoria, es que habiendo desempeñado un puesto de representación política regional o nacional, tenga la facultad o tenga la facilidad para acceder a una empresa privada vinculada con la administración correspondiente, aunque no dependa esa de ella. devolución de favores, eso es lo que es una inmoralidad, y eso es evidente, que todo el mundo habla cuando tiene un componente aséptico, pero luego en la práctica pues conocemos mucha gente que se han beneficiado de las puertas giratorias de todos los colores políticos. A mí me parece que la iniciativa, aunque solo sea por generar simbólicamente una reflexión y una concienciación de que esas puertas giratorias debían de desaparecer, me parece importante. Quiero decir, la medida me parece importante. Ahora bien, pero también evidencia el nivel y la talla de nuestros políticos. Ahora veremos a ver si hay un acuerdo político entre los dos grupos que ahora mismo son mayoritarios, por así decirlo, en la Cámara Regional, porque Vox no sé si estará de acuerdo o no, para que esa medida legal después tenga calado, porque de entrada simplemente es algo simbólico y que, bueno, pues sí, está llamando la atención. De hecho, se trae aquí en el programa por ese motivo, pero que bajo mi punto de vista, las grandes puertas giratorias, véase eléctricas, telefonías, en fin, gases, todo eso es lo que está permitiendo que muchas personas vinculadas con la administración o con los grupos políticos después vuelvan a reciben ese favor. Eso es lo que yo creo que de manera coordinada se debía de suprimir. Marto. Yo la veo muy pobre. Veo muy pobre esta ley. ¿Por qué? Porque cuando se lanza una ley de esta, y estoy de acuerdo con Pepe, que tiene que estar coordinada a nivel estatal y todo eso, pero si hacemos una ley autonómica, tenemos que ir, o la presentamos o no la presentamos. Vamos a ver, y a mí me parece 2 años un periodo muy corto. Y luego también... Yo sé el gran reparo también que primero un periodo muy corto, y luego de la forma que está redactada, porque si tú eres consejera de Cultura, tú no puedes trabajar en ninguna empresa en esos 2 años con empresas que han trabajado contigo, pero tú puedes entrar a una Iberdrola o puedes entrar a una empresa de gas. Tú perfectamente has sido consejera de Cultura y mañana entras en Resol. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene a regular? Entonces ¿realmente eso, regula o se queda corta? No, se queda súper corta, porque tenía que decir 5 años y no puedes trabajar para ninguna empresa que haya trabajado directa o indirectamente con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ahí se acabaría. Pero yo cojo y digo, he comprado libros, he sido consejero de Cultura, mañana cojo y contrato con Resol. Como Resol lo llevaba otra consejería y el gas y todo eso lo llevaba otra consejería. ¿Estás cumpliendo con la ley? Al día siguiente estoy cumpliendo con la ley y entro a trabajar. Ceso hoy y mañana estoy trabajando. Entonces, me parece que es pues un brindis al sol. Un caso práctico llevado aquí al plato de Callancha, Jesús. Yo entiendo que estoy de acuerdo también que a esta ley le va a pasar lo mismo que al Consejo Social, que como no es vinculante, déjate el Consejo Social. Es mejor, es más eficaz un buzón de sugerencias que el Consejo Social. Pues esta ley va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo, porque las puertas giratorias están en el ADN de la política de este país. No lo puedes extirpar así como así. Necesitas un tratamiento realmente serio y duro
para evitar que las puertas giratorias existan. Y eso yo lo veo muy lejos. Andrés. El tema resulta que delata una vez más el fracaso de las otras dos leyes. Estamos hablando de que una tercera ley quiere decir que las dos anteriores han fracasado, y estamos hablando de que no se quiere afrontar la finalidad que se presume que busca, que es la transparencia, que es la eficacia y evitar la corrupción. Verdaderamente no hay voluntad de luchar contra la corrupción desde el punto de vista que se permite que haya una concejala que sea diputada provincial. No se lucha contra la corrupción ni contra limitar los abusos cuando se permite que haya una concejala que se permite que sea senadora. No hay voluntad de luchar contra la corrupción cuando se permite que haya una segunda alcaldesa que también es diputada y vicepresidenta segunda de las Cortes. Es decir, hay una situación clara de duplicidad. ¿Y por qué son incompatibles esos puestos desde el punto de vista del espíritu y la finalidad de la Constitución? Pues porque la Constitución dice que la autonomía local es un derecho básico, y al establecer que una persona que ostenta la representación de un ayuntamiento como diputada, pues ¿en dónde tiene el corazón? ¿Lo tiene en Barras o lo tiene en las Cortes? ¿Lo tiene en el Ayuntamiento de Albacete o lo tiene en el Senado? Por esa misma regla de que dices tú, que estás dibujando, entonces, más políticos, ¿no? Porque uno tiene que ser el más diputado. dura la ley de incompatibilidades. Bueno, más dura sí, o más políticos. Y los partidos políticos... Esto es una utopía. No, los partidos políticos no permitir... Pero bueno, también ha introducido un debate que es interesante, Andrés, pero realmente yo creo que es inviable eso tampoco, Andrés. ¿Cómo que es inviable? Es inviable porque supone más personal político, si me apuras. No. Supone precisamente eficacia. Supone, por ejemplo, que tengamos seriedad, que no haya duplicidad de intereses, que haya algo muy serio, y es que de una vez por todas, por ejemplo, la ley de racionalidad de administraciones locales establecía que los ayuntamientos no habría ayuntamientos inferiores de 2.000 habitantes, con lo cual se suprimía bastante el número de concejales, que tienen problemas los partidos políticos para buscar concejales en los pueblos pequeños. Por lo tanto, estamos hablando de racionalizar lo que es la dedicación a la política, que es muy deseable. El problema es las servidumbres humanas que se permiten que haya personas que se las den de políticos cuando en realidad lo que son es buscadores de su vida, de sus bolsillos. Pero seamos claros, la autonomía local es necesaria y eso significa cumplir las bases. Y si los ayuntamientos o los municipios que tienen menos de 2.000 habitantes tienen que integrarse para juntar unidades administrativas de 2.000 habitantes, pues que se haga de una vez por todas y nos miremos de frente. Daría mucho, sí. Yo creo que lo mismo que la profesionalización. Lo he dejado que se explayara un poco Andrés, porque también tiene, bueno, pues... No, pero es que no hay voluntad en estas leyes. Fijaros que fue Bono el que estableció la limitación de mandatos. Pues ahora, cuando interesa, se suprime. Estamos hablando de una serie de parámetros que se utilizan para ocupar el espacio en los medios de comunicación y liderar de alguna manera la opinión pública o la opinión política para es importante también lo que dice, el coger y representarse. Esa arbitrariedad de cuando me viene a rebufo, me viene bien, ¿no? Pues... Claro, pero pasó mañana la pueden cambiar y luego ya veremos las disposiciones transitorias. Sí, porque me sigue preocupando no las incompatibilidades, que estoy de acuerdo, sino de lo que estamos hablando aquí. La puerta giratoria no es eso. La puerta giratoria es la inmoralidad que están llevando a cabo determinados políticos que cuando terminan o tienen la oportunidad de salirse del puesto que están ocupando, se van a otro para ganar mucho más dinero, aprovechando las circunstancias personales que han tenido en el momento que han ejercido su responsabilidad. Por tanto, esa es la inmoralidad política. Lo otro, por supuesto, el otro día lo comentábamos, ¿por qué el exministro es que hay tantos no, ya que uno se van los nombres. No deja el acta? ¿Por qué? Porque la ley electoral, pero entonces estamos metiendo... Y el aforamiento. Y me lo traigo también a otros aforados de aquí, del Partido Socialista. Aquí estamos hablando el de país que más aforados tiene del mundo. Y las puertas giratorias es el aprovechamiento inmoral de determinados políticos, de todos los colores políticos, insisto, y el que no lo haya hecho es porque no ha tenido la oportunidad de tener responsabilidad, para después de estar ejerciendo esa responsabilidad irse a una empresa privada y beneficiarse, como decía antes, del poder. Un día tenemos que hablar del aforamiento, porque mucha de la ciudadanía no sabe porque es muy interesante lo que él dice, y nos afecta a nivel municipal. Y no sabe cuántos aforados hay, Es que habría que decirle a la gente
cuántos aforados y en qué consiste el aforamiento. Hombre, porque claro. hay gente que le dice el aforamiento y le suena a chino. No, y la gente, sí, yo pero creo que lo que nos están viendo Pues están lanzas- entendiendo bastante sí, ya. sí, lanzas el Mira, guante y yo lo yo- recojo porque lo tenemos pendiente Yo aquí en aplico los Callanza. aforamientos en la universidad y si vieran los ojos que ponen los alumnos cuando tú le explicas todos los que están aforados y en qué consiste el aforamiento, y dice la gente, y eso pasa en todos los países, y le tienes que decir, no. No, es una realidad. Esta es una realidad en España. Tú te vas al aforamiento en algunos países, vete a Estados Unidos y ves cuántos aforados hay. Uno, el presidente. Recta final del programa, tenemos que ir con las conclusiones. No sé si se os ha quedado algo que necesariamente queréis comentar. En fin, bueno, pues dos asuntos bastante importantes, ¿no? Los que hemos traído esta noche. Pepe, ciñete a un... Bueno, yo respecto al presupuesto, yo creo que estamos A lo mínimo. en los primeros pasos del presupuesto. Creo que el procedimiento, sea quien gobierne, es el correcto, es decir, presentar un documento borrador y ese documento borrador dar la opción a la ciudadanía, bajo el prisma asociativo que se llame, a aportar propuestas y sugerencias que después puedan tener su proyección en los presupuestos a nivel económico. Y respecto al tema de las puertas giratorias, insisto, a mí me parece inmoral y me parece que además debiera haber un acuerdo político global para que no hubiese opción de que una persona que tiene una representación política de la que está cobrando, cuidado, que mientras que está ejerciendo un cargo político, está cobrando por ello, después el propio gobierno o la propia administración le dé la salida, porque insisto, en muchos casos no es que se busquen la vida a ellos, que eso me parece legítimo. Exacto. Es la propia administración, quien le proporciona. a través de información y equipos de consejos de administración, quien le proporciona la opción de ir a ese sitio. Creo que eso es lo inmoral. Por tanto, todo lo demás, claro que es susceptible de discusión también, el hecho de que no se haya cambiado la ley electoral para impedir lo que está diciendo Andrés. Bueno, pero eso podemos hablar en otro tema, Sí. en otro Tendremos horas de debate. tertulia. Yo Marto. muy rápido, respecto a los presupuestos, yo lanzaría el brindis a los políticos de que esa no vinculante fuese vinculante en un porcentaje. Podemos empezar con un 1%, pero vamos a dejarle a ese al Consejo Consultivo que tenga un algo de 1% peso, por favor. que lo que diga vaya a misa y que vaya al presupuesto. Si queremos el 1 y con un compromiso de que en 5 años llegue al 4, al 3, lo que queráis, pero hacer eso. Y respecto a las puertas giratorias, ya lo he dicho, me parece muy poco, 2 años, hay que ponerlo 5, incompatibilidad absoluta con toda la contratación de la Junta de Comunidades. No porque yo sea de un área, en las otras áreas las tengo abiertas. Claro, eso es importante. Jesús. Bueno, pues para mí el tema está claro. Los presupuestos municipales deberían de ser algo muy sencillo de realizar y de llegar a consenso, porque ahí no veo intereses por parte de ningún político, no debería de haberlo. Sin embargo, desgraciadamente yo siempre he pensado que una gran parte de la motivación que tiene una persona para meterse en la vida política es buscarse el beneficio propio. Desgraciadamente, un porcentaje altísimo de nuestros políticos funcionan así. Y ese es el problema que tenemos de las llamadas puertas giratorias. Y mientras tanto no haya esa honradez por parte de los que se presentan a la política de decidir que es un servicio público lo que van a hacer y que van a trabajar para sus conciudadanos, pues lo llevamos mal, y la ley de las puertas giratorias yo creo que va a ser, pues como he dicho, del Consejo Social, que un buzón de sugerencias será más eficaz y aquí va a pasar 3/4 del día. Eso pasó con la ley de transparencia. Yo recuerdo como en actividad periodística tratar de extraer información y tú, Marto, te habrá pasado, o cualquier ciudadano, y yo decía, pero bueno, esta ley está, pero es un auténtico laberinto encontrar ciertos datos. O sea, y esto es así, y hay que sacar los colores a quien hay que sacar los colores. Ha mandado don dinero siempre y seguirá así. Y probablemente estén, pero... y firma digital. El rosario de historias que tienes que hacer para llegar hasta dar con el dato, ¿no? Bueno, Andrés, cierras el debate. Yo lo que planteo es que no sean yo percibo que no son un proyecto de presupuesto, sino que son un proyecto de gastos. Y la ciudad de Albacete necesita un proyecto de presupuesto verdaderamente importante, consultado con toda la ciudadanía, no solamente con los lobbies, sino que sean todos los ciudadanos los que decidan si quieren recuperar la soberanía del agua, si quieren recuperar lo que es en definitiva la autonomía de los concejales, si quieren recuperar la autonomía del alcalde para que se decida... Andrés, el ciudadano ha votado, ha emitido su voto para que el concejal o la persona
el grupo político al que ha votado esté ahí. Claro, yo creo que son los grupos políticos quienes tienen que hacer eso. Claro, pero es que tienen que hacerlo los concejales. Y lo que yo me niego es que sean los lobbies los que diseñen el gasto para que cada día esté Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, más endeudado. Tener en cuenta, por ejemplo, que la hipoteca del agua con los catalanes ahora ya es de 80 años. Empezamos con 20 y ahora ya llevamos por 80. De tal manera que se hace los acuerdos en base a que confluyen las voluntades de los lobbies para que el Ayuntamiento de Albacete cada día sea más, digamos, dependiente, tenga menos autonomía. Y todos súper de acuerdo siempre y cuando se les garantice, digamos, esas retribuciones suficientes que siempre suelen ser mayores que en lo privado. Por lo tanto, yo creo que si se hace una consulta ciudadana de qué es lo que se quiere verdaderamente de presupuestos, todas las propuestas que acabo de lanzar serían aprobadas por mayoría aplastante, porque esto es un despilfarro sin límite. ¿Cómo es posible que en vez de hacer un plan estratégico para recuperar las aguas, ahora tengamos ya hasta 80 años? Es la dejación de funciones por parte de estos organismos que se crean para aparentemente defender los intereses de la ciudad y no, se defienden ellos, pero gastando en interés propio. Por lo tanto, son lobbies interesados, leoninos e ilícitos, porque no buscan el bien común, sino que buscan el enriquecimiento injusto totalmente. Bueno, eso en cuanto a los presupuestos has venido con fuerza, se nota, ¿eh? No sé claro, lo que hay que darle brío, hay que darle brío. Pero claro que sí, para esto es un debate y la opinión es libre también, decirlo. Sí. Rompo una lanza a favor de Andrés sobre las puertas giratorias. Pues sobre las puertas giratorias acabo de insistir de que me parece que son desafortunadas el pretender limitar que la gente se gane la vida, cuando lo que se aplicase el Código Penal sería suficiente y la limitación de mandatos, de tal manera que sería mucho más sencillo. Es decir, no tiene sentido que haya cargos públicos institucionales 10 años en situación de investigados y pendientes de un recurso en los que existe propuesta del fiscal y del juez para que se siente en el banquillo y sea juzgado. Por lo tanto, las cosas claras, si la justicia funciona y el Poder Judicial, de una vez por todas, es independiente y nombrado por los jueces, veríamos cómo esto funcionaba y se ponía todo el mundo las pilas. Pues interesantísimos todos y cada uno de los puntos de vista. Gracias siempre por visitar Visión 6 Televisión, esta cadena. Gracias también a ustedes por seguirnos desde casa. Nos quedamos ya sin tiempo. No sin antes invitarles a que nos acompañen el jueves que viene. Ya les adelanto que vamos a hablar de otro tema que también está generando polémica y horas de tertulia, como lo es la Agenda 2030, sus pros y sus contras. Así que aquí les esperaremos con la Agenda 2030. Feliz semana. Adiós.